Hace unos días me quedé pensando en algo muy sencillo, pero que en realidad es bastante profundo. ¿Cuántas de las cosas que creemos sobre otras personas vienen realmente de nuestra experiencia y cuántas vienen de lo que hemos visto en los medios? Es una pregunta incómoda porque si uno la responde con honestidad, se da cuenta de que muchas de nuestras ideas sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre ciertos cuerpos o formas de vida, no vienen del contacto directo, sino de relatos que alguien más construyó por nosotros. Ahí es donde el artículo que revisamos se vuelve muy potente. Lo que plantea, en el fondo, es que los medios de comunicación no solo informan, producen realidad, es decir, no son un espejo del mundo, sino un dispositivo que selecciona, organiza y le da sentido a lo que entendemos como lo real. Y en ese proceso, las representaciones que construyen pueden reforzar desigualdades o, en algunos casos, abrir posibilidades de reconocimiento. El artículo lo muestra claramente con el caso de las poblaciones LGBTIQA+ en México. Durante mucho tiempo, las narrativas mediáticas no solo las invisibilizaron, sino que las representaron desde el estigma, la burla o el miedo. Y eso no se quedó en la pantalla o en el papel, se tradujo en formas concretas de violencia en la vida cotidiana. Porque cuando no conocemos a alguien directamente, terminamos relacionándonos con la imagen que los medios construyeron de esa persona. Si traemos esa reflexión al contexto colombiano, la pregunta es inevitable. ¿Realmente la comunicación masiva en el país tiene un enfoque de diversidad, equidad e inclusión? Yo diría que no, al menos no de manera estructural. Hay avances, claro, pero muchas veces la diversidad aparece como un tema puntual, no como un principio que atraviesa la producción de contenidos. Seguimos viendo representaciones parciales, centralizadas y en muchos casos atravesadas por lógicas que reproducen jerarquías sociales, quién habla, quién es visible y desde dónde se cuenta la historia. Y ahí es donde mi rol y el trabajo que hacemos desde Cavitat entra en tensión con esa lógica, porque nosotros no partimos de representar la diversidad como algo externo, sino de reconocer que el territorio ya es diverso, complejo y contradictorio. Entonces, más que hablar sobre las comunidades, buscamos construir relatos desde ellas. En ese sentido, sí considero que nuestras narrativas incorporan un enfoque de diversidad, equidad e inclusión, pero no como una etiqueta, sino como una práctica. Cuando hacemos cartografías sociales, cuando construimos fanzines o plataformas digitales, lo que estamos haciendo es abrir espacios para que las personas narren su propio territorio desde su experiencia. Y eso es clave porque desplaza el lugar de enunciación. Ya no es un medio centralizado el que define la historia, sino múltiples voces que la complejizan. Además, hay algo que conecta directamente con lo que plantea el artículo, la idea de las contranarrativas, es decir, relatos que no solo visibilizan, sino que disputan los sentidos dominantes. En Cavitat, cuando hablamos de patrimonio, de turismo comunitario o de memoria barrial, no estamos reproduciendo una versión oficial del territorio, sino construyendo otras formas de entenderlo, muchas veces desde lo cotidiano, desde lo afectivo y desde lo que históricamente ha sido omitido. Sin embargo, también creo que es importante hacer una lectura crítica de nuestro propio trabajo. Hay cosas que estamos haciendo bien, generar procesos participativos reales, devolver la información a las comunidades, construir relatos desde la experiencia y no desde la representación externa, pero también hay aspectos por fortalecer. Uno de ellos es hacer más explícito el enfoque ético que ya está presente en nuestras metodologías. Muchas veces lo aplicamos, pero no lo nombramos, y eso limita su potencia política. Otro punto es profundizar en la interseccionalidad, entender mejor cómo se cruzan distintas formas de desigualdad dentro de las narrativas que construimos. Y quizás el reto más grande tiene que ver con la escala. Estamos produciendo contranarrativas potentes, pero el desafío es cómo esas narrativas logran incidir en el ecosistema mediático más amplio. Es decir,
cómo pasan de ser relatos situados a convertirse en referentes que realmente transformen los imaginarios dominantes. Al final, lo que me deja el artículo es una idea muy clara. Cada narrativa es una toma de posición. No existe comunicación neutral. Y desde ese lugar, el trabajo que hacemos no es solo contar historias, sino decidir qué mundo estamos ayudando a construir cuando las contamos.